ver algo acerca de los canales. A ver, en primer lugar vamos a ver aquí. Bien, esto es algo familiar, algo que ustedes conocen, estas imágenes. Este canal, por ejemplo, ¿cuál es este canal? Es bastante ancho el canal. ¿Dónde lo han visto este canal? ¿Aló, jóvenes? Señoritas. Es el canal de drenaje pluvial del Cuarto Anillo. Canal de drenaje pluvial del Cuarto Anillo. Y aquí tenemos otras imágenes de canales. Muchísimas imágenes de canales, que son muy necesarios los canales para la ciudad de Santa Cruz, puesto que tenemos grandes dificultades con las aguas pluviales, ¿no? Entonces los canales de drenaje pluvial han venido a resolver este problema. Y inclusive es necesario la construcción todavía de varios canales de drenaje pluvial para que sea más efectiva el sistema de drenaje pluvial para la ciudad de Santa Cruz. Entonces, este sistema de canales realmente ha solucionado, por lo menos en un alto porcentaje, los problemas de drenaje de la ciudad de Santa Cruz. Pero sabemos que hace falta todavía estos canales en varias otras zonas de la ciudad, ¿no? Hace falta en varias zonas de la ciudad estos canales. Y entonces aquí tenemos una gran aplicación de lo que son los canales. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver otro tipo de canales. Por ejemplo, los canales de navegación fluvial. Observen ustedes estos canales tan inmensos, por donde surcan embarcaciones. Y embarcaciones de buen calado, miren como estas. Ahí están. Son canales fluviales, navegación fluvial. ¿Ya? Canales artificiales en muchos casos. Y conectados a canales naturales, es decir, a los ríos. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, en el mundo se han construido un sinnúmero de canales, miles y miles de kilómetros de canales para navegación fluvial. ¿Ya? Navegación fluvial. Miles y miles de kilómetros, jóvenes. Tenemos canales para navegación fluvial. ¿Ya? Aquí vamos a ver una de las obras muy interesantes que fue estrenada a inicios del presente siglo. Vamos a ver. El puente canal de Magdeburgo. Miren estas obras fantásticas que se han construido. Canales para navegación fluvial. Aquí un puente, fíjense, un puente, es un puente canal. Aquí está el río, ahí el río y aquí el puente canal. Ahí el canal continúa, fíjense. Como si fuese el canal en dos niveles, ¿no? O el río de
de 2 niveles. Mira ahí, en esta imagen, ahí tenemos el puente canal, uno de los más largos del mundo. ¿Ya? Es el puente acuífero de Magdeburgo, en Alemania. Esto se entregó en el año 2002, creo, de este siglo. ¿Ya? Es muy nuevo. Entonces son obras realmente de la ingeniería, obras muy grandes de la ingeniería, ¿no? En este caso, por ejemplo, canales para navegación fluvial, ¿ya? Es realmente algo increíble. Ahí está, este es el puente canal de Magdeburgo, ¿no? Visto, una vista lateral. Ese es este puente canal que estamos viendo acá, es este mismo. Son estructuras, obras realmente de la ingeniería del presente siglo, ¿ya? Este es el puente canal de Magdeburgo, en Alemania. Realmente obras muy, muy interesantes, ¿no? Así entonces, estimados jóvenes, aquí por ejemplo una imagen durante la inauguración del canal, ¿no? Es un canal fantástico realmente, un puente canal realmente una obra excepcional. Bien, así entonces, como hay canales tan grandes, tan importantes, también hay canales pequeños, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, o vamos a ver más bien los canales de riego, en el Perú. El Perú se caracteriza por tener sistemas de riego bastante grandes, jóvenes. Ya, ahí tenemos, este es un proyecto enorme, es un sistema de riego muy grande. Es el famoso sistema de riego Chavimochic en el Perú. Es un sistema enorme, enorme. El canal tiene la capacidad para transportar un caudal de 90 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? 90 metros cúbicos por segundo. Es un caudal impresionante. Y aquí tenemos una de las obras que forma parte de este sistema. ¿Ya? Esta estructura se llama desarenador. Es un desarenador. Es el desarenador Chavimochic. Realmente una estructura gigante, gigante. Y yo les muestro esto porque yo he trabajado en el diseño final de esta estructura. El diseño final lo hemos realizado en laboratorio de hidráulica en el Perú. ¿Ya? Así tenemos entonces diferentes estructuras de canales, ¿no? Ahí están los canales. En fin. Hay un sinnúmero de canales. Un sinnúmero de canales, jóvenes. Ahí tenemos las cunetas de carreteras. Cunetas de las carreteras, es decir, canales paralelos a las carreteras. ¿No? Son canales. Evitan que el agua destruya la plataforma.
Mi amor, me tocó bien. Es que lo que pasa es que este entrenador había llamado A a ver, puro había por encima favor. Tenia, Esa- Tenia, así. Gracias. Ya, tu entonces, micrófono. a lo largo de las carreteras se construyen también canales que permiten proteger a la plataforma. Y estas son las cunetas. Las cunetas y también las alcantarillas. Todos son canales. No, todas estas son canales. Estas, las alcantarillas, por ejemplo, sanitarias o pluviales, funcionan como canales, pero en este caso son canales cesados. Canales cesados. Aquí vamos a ver las alcantarillas de carreteras. Ahí están las alcantarillas de carreteras que ustedes las han visto en las carreteras, ¿no? Esas son. ¿Ya? Este tipo de estructuras también funcionan como canales. Entonces, aquí les he mostrado una gran variedad de canales, jóvenes. El propósito es mostrarles que estas estructuras son muy importantes en la ingeniería civil. ¿Ya? Los canales están en todo lado. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante el estudio de la hidráulica de los canales. Y ahí tenemos entonces este material que yo he preparado, es mi texto, donde está todos los elementos necesarios para el estudio de la hidráulica de los canales. ¿Ya? Bien, empezamos con la definición de canal. Canal es un conducto a lo largo del cual fluye agua debido a la fuerza de la gravedad y presenta una superficie libre expuesta a la presión atmosférica. La superficie libre es esencialmente una interfase entre dos fluidos de diferente densidad: líquido, que es el agua, y gas, que es el aire. En el caso de la atmósfera, la densidad del aire es mucho más baja que la densidad del agua. Además, la presión es constante, ¿no? Entonces, ahí está la definición de canal, como les decía. Es el perfil longitudinal del canal, la sección transversal y su configuración en planta del canal, ¿ya? Entonces, con estos tres elementos, por supuesto, definimos un canal. Entonces, acá observamos lo siguiente. Aquí en el perfil longitudinal, la línea color marrón es la línea del fondo del canal. El fondo del canal. Y acá tenemos la superficie del agua. Superficie del agua, sobre la cual actúa la presión atmosférica, ¿no? Entonces, el aire circundante que está en contacto con el agua, con la superficie del agua, entonces se transmite ahí la presión atmosférica. Bien, entonces hablamos así de los tipos de canales. Hay canales naturales y canales artificiales. Los canales naturales lo constituyen todos los ríos, todas las corrientes de agua naturales, jóvenes. En cambio, los canales artificiales son todos aquellos construidos por la mano del hombre, ¿ya? Y tenemos diferentes tipos de canales artificiales de acuerdo a la función que vayan a cumplir estas estructuras. Bien, la tipología de los canales, es decir, las formas. Las formas que se utilizan con frecuencia para la sección transversal en canales artificiales incluyen las formas geométricas conocidas, ¿ya? Es decir, los canales artificiales adquieren formas geométricas conocidas, como las que se muestran acá a continuación. Por ejemplo, un canal rectangular,
triangular, trapezoidal, circular y una forma compuesta o compleja, digamos, ¿no? Y estos son los elementos que caracterizan a cada tipo de sección. Por ejemplo, la sección rectangular se caracteriza por el ancho de la base. La triangular por la inclinación de sus taludes, 1M1, 1M2. La trapezoidal, etcétera, todos los elementos. La circular, su diámetro y así, ¿no? Entonces, son los elementos que caracterizan a cada una de las secciones de un canal. En cambio, los canales naturales presentan formas totalmente irregulares, cambiando su forma a lo largo del canal y en función del tiempo, como las formas que se muestran en esta figura, ¿no? Estas pueden ser las formas de un canal natural, ¿ya? Es decir, pues las formas de un canal natural varían en el espacio y en el tiempo. Los ríos son muy dinámicos, ¿no? Bien, tal vez aquí vale la pena mostrar una definición. Canal prismático. ¿Qué es un canal prismático? Un canal prismático es el que tiene constantes a lo largo de toda la longitud del canal, tiene constantes tanto la forma transversal como también la pendiente del fondo. ¿Ya? Y los canales que no entran en este criterio son los llamados no prismáticos. Bien, entonces acá tenemos canales artificiales con formas geométricas conocidas y los canales naturales. Y ahora vamos a hablar acerca de los elementos de la sección transversal de los canales. Son varios los elementos de la sección transversal y aquí se los voy a mostrar. En primer lugar está el tirante de flujo, Y. El tirante de flujo, Y, es la máxima distancia vertical entre la superficie de agua y el fondo del canal. La máxima distancia vertical, a eso lo llamamos tirante de flujo. ¿Ya? Luego, nivel de agua. Nivel de agua es la elevación de la superficie del agua relativa a un plano de referencia. Ahí tenemos el nivel del agua, NA. Entonces, este nivel de agua está referido a este plano horizontal. ¿Ya? Entonces, la distancia vertical que hay de acá, desde este plano hasta la superficie del agua en el canal, ese es el nivel del espejo de aguas. ¿Ya? Y se puede expresar en metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? O en metros simplemente. Luego tenemos el perímetro mojado. Se refiere a esta longitud. Esa longitud. Es la longitud de la línea que representa la interfase entre el fluido y el contorno del canal. Es esta línea que representa, dice, la interfase entre el fluido y el contorno del canal. Es el perímetro mojado. Luego tenemos el área mojada. Es el área de la sección transversal del flujo tomada en forma transversal a la dirección del flujo. Forma normal o transversal o perpendicular. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, el área ocupada por el agua. El área de la sección transversal ocupada por el agua, esa es el área mojada o área hidráulica. Luego, radio hidráulico es la relación del área hidráulica y el perímetro mojado. Así, radio hidráulico R igual A sobre P, donde A es el área hidráulica y P es el perímetro mojado. Luego tenemos el tirante hidráulico H. Es la relación del área hidráulica entre el ancho superficial. Es decir, H es igual a A entre B. Recuerden que B
es el ancho de la superficie de agua. Ancho de la superficie de agua. Está la definición ahí. A ver. Ancho superficial o ancho del espejo de aguas. Es el ancho de la sección del canal en la superficie libre del agua, ¿no? Se refiere a este ancho. Entonces, la relación área mojada dividido entre ancho B nos da lo que conocemos como tirante hidráulico, H. Tirante hidráulico H o profundidad media. Más conocido tal vez como profundidad media. ¿Ya? Bien, y aquí en esta tabla tenemos un resumen de las ecuaciones que se utilizan para hallar cada uno de esos parámetros ya mencionados. ¿Ya? La sección transversal, por ejemplo, un canal rectangular. Ya les dije que en un canal rectangular el parámetro característico es el ancho B. Entonces el área A es igual a B por Y, base por altura. El perímetro mojado, B más 2Y, es decir, esta longitud B más esta longitud más esta longitud, B más 2 veces Y. El ancho del espejo de agua, es decir, esta, es igual a B, ¿no? En cambio, en un canal triangular tenemos estas expresiones, ¿ya? Tal vez aquí vale la pena mostrarles cómo se obtienen estas fórmulas. No sé si están familiarizados con esta nomenclatura. 1 a M1, 1 a M2. Es la nomenclatura que se utiliza en ingeniería civil para describir, ¿ya? Para describir los taludes, la inclinación de los taludes. Por ejemplo, vamos a... ¿Qué significa 1 a M2 o 1 a M1? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí yo voy a trazar un pequeño triángulo. ¿Ya? Un pequeño triángulo. Ya. Fíjense que este es un triángulo rectángulo. Ahí tenemos el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta nomenclatura, este lado, este cateto vertical, es igual a 1. Una unidad. Una unidad. En cambio, el cateto horizontal es M2 unidades. M2. ¿De acuerdo? Entonces, este es un pequeño triángulo, rectángulo. Pequeño triángulo rectángulo. Cateto vertical 1 y cateto horizontal M2. En este lado tendríamos así el triángulo también. Triángulo rectángulo. Cateto vertical 1 y cateto horizontal M1. ¿Ya? En esa forma. Bien. Ahora, este ancho lo voy a subdividir así. ¿Ya? Esto es X1 y X2. Ahí tenemos X1, lo voy a llamar X1, y a esto lo voy a llamar X2.
Bien, entonces de aquí de la figura vemos lo siguiente, ¿ya? Que X1, que B es igual a X1 más X2, ¿no? Eso es lo que se ve de acá. Esto es B. B igual a X1 más X2. Ok, entonces aquí observen lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos aquí, dos triángulos. Este triángulo con base horizontal X2 y cateto vertical y su hipotenusa. Y por otra parte, este otro triángulo, X1, su cateto vertical y su hipotenusa. Ok. Resulta que este triángulo, con este triángulo, son semejantes. Son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen su hipotenusa es colineal. Y los dos triángulos son rectángulos. Este triángulo es un triángulo rectángulo, al igual que este. Y además, la hipotenusa de ambos triángulos son colineales. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Entonces, cuando dos triángulos semejantes son semejantes, ¿no? Se verifica lo siguiente. Por ejemplo, el cateto vertical de este triángulo es a su cateto horizontal, ¿no? Vamos a decir, 1 es a M1, ¿ya? Como el cateto vertical de este triángulo, del otro triángulo, Y es a X2. Es a X2, ¿no es cierto? Se verifica entonces esa proporción. Entonces de acá despejamos, ¿no? Entonces de aquí yo despejo X1, o X2, mejor dicho. Despejamos X2. Es igual a ¿cuánto? A M2 por Y. Ya. X2 había sido M2 por Y. De la misma forma podemos hacer en este otro lado, ¿no? Y vamos a obtener entonces, ¿no? En forma similar, que X1 es igual a M1 por Y. Bien, entonces, ¿a qué era igual B? B es igual a X1 más X2. Entonces, resulta que B va a ser igual a ¿qué? Reemplazamos los valores de X1 y X2. Entonces, resulta que B es igual a, ¿no? Es igual a M1 más M2 por Y. Y ese es el valor de B entonces. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, resulta aquí que B es igual a M1 más M2 por Y. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, eso es lo que tenemos ya acá en la fórmula, ¿no? Ahí está. B igual M1 más M2 por Y. Y entonces, el área, ¿a qué será igual el área de un triángulo, jóvenes? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual el área? Base por altura. Base por altura. Número 2. Pues, ¿la base cuánto vale aquí?
M1 más M2 por Y. La altura, Y. Y por Y cuadrado, y dividido entre 2. Ese es el área. El perímetro. El perímetro es esta hipotenusa más esta hipotenusa. Recuerden que hemos definido dos triángulos aquí, dos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, la hipotenusa de este triángulo ha de ser raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y cuadrado. En cambio, de este otro triángulo será raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, reemplazando los valores de x1 y x2, resulta que el perímetro es igual a esta expresión. ¿Ya? Resulta que el perímetro es igual a esto. Esto ustedes lo van a deducir. Y en forma similar se obtienen entonces los parámetros geométricos e hidráulicos para la sección trapezoidal. Esta es una sección trapezoidal asimétrica. M1 puede ser diferente a M2, ¿no? Entonces ahí están las expresiones para hallar el área, perímetro, ancho B, etc. Y finalmente aquí, para la sección circular. En la sección circular tenemos como elementos importantes el diámetro de la sección, el tirante y el ángulo tita. El ángulo tita. En función de esos elementos, entonces, se expresan las ecuaciones para calcular los diferentes parámetros hidráulicos. Área, tirante es igual a esta expresión. De acá podemos despejar tita. Despejo tita de esta expresión y lo tengo así. El área es igual así a esta expresión. Perímetro, un medio de tita por el diámetro. Ancho B, igual a esta expresión. Y ahí está el ancho B. ¿De acuerdo? En esa forma, entonces, se tienen las expresiones para calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos. A ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, el diámetro es 1,50. Diámetro 1,50. Y el tirante 0,90. Entonces, reemplacen en esta ecuación. Diámetro 1,50. Tirante 0,90. ¿Cuánto vale tita? ¿Cuánto vale tita? Un poquito, hazlo por favor, Inge, para mirar los datos. Ahí está. Bueno, ahí está la solución ya. Eso es lo que estaba ocultando. No, háganlo ustedes, pues. Háganlo ustedes. ¿De qué sirve que les muestre el resultado? Los datos son los siguientes. Diámetro 1,50. Y 0,90. ¿Cuánto vale tita? El valor de tita, obténganlo en radianes. Su calculadora tiene que estar en modo radianes. Calculadora en modo radianes también. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale tita? $4.27. 4 vale tita. 2 veces arco coseno. De 1 menos 2 veces y sobre d. $3.54. Ya, ese es el valor, ¿no? Ahí reemplazamos, fíjense, 3,54,3 radianes. Radianes.
Una vez conocido el ángulo tita, entonces ya puedo calcular el área. ¿Ya? El área. Pero tita va en radianes, como les dije. Ahí está, entonces el plazo acá, el valor de tita, y obtenemos el valor del área, 1.106 metros cuadrados. Verifiquen, por favor. Verifiquen. ¿Cuánto es? Área d cuadrado octavos por tita menos seno de tita. ¿Ya? No se olviden, su calculadora tiene que estar en modos radianes. Están demorando mucho, jóvenes. Sí, sale eso. Ya, área, perímetro, 1/2 de tita por d. El ancho B, que es d por seno de tita medios, nada más, 1,47 metros. Entonces, una vez que hemos calculado esto, ahora sí puedo hallar el radio hidráulico. Radio hidráulico igual área entre perímetro. Radio hidráulico, área 1.106 dividido entre el perímetro 265 y me da 0,42 metros. La profundidad media, A sobre B, y me da 0,75 metros. ¿Ya? En esa forma entonces se hacen los cálculos. No se olviden que el ángulo tita tiene que estar en radianes. Su calculadora también en radianes. Bien, y ahora hablemos de... ¿Aló? Solamente para el cálculo del ángulo tita, ¿cierto? Lo de la conversión, para allá el ángulo. O sea, su calculadora puede estar en modos radianes para todo, no hay ningún problema. No, solamente... Para saber, de acuerdo a la altura que quiero subir, de acuerdo a la distancia de repente, de acuerdo a la longitud de repente, de acuerdo al ángulo, ¿con qué fuerza voy a subir cierto peso? A ver, por favor. Mariólica Ima, tu audio, por favor. Mariólica Ima. Ya. Bien. Entonces, ahora pasamos a ver los tipos de flujo en canales. Los tipos de flujo en canales se pueden clasificar de acuerdo al comportamiento de las variables de caudal. Caudal Q, velocidad del flujo y tirante de flujo Y. En función a los 4 criterios siguientes. Tenemos 4 criterios para analizar los tipos de flujo. Y son el criterio temporal, criterio espacial, criterio de la viscosidad y criterio gravitacional. Entonces aquí tenemos los 3 parámetros cuyo comportamiento debemos analizarlos, ¿no? Caudal, velocidad y tirante, ¿no? Y el canal está referenciado a un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Entonces, X está referida a la longitud del canal, ¿ya? Longitud del canal. Bien, entonces, observando el criterio temporal. Temporal se refiere al tiempo, ¿no es cierto? Según este criterio, se analiza el comportamiento de las 3 variables en función del tiempo. Y se reconocen 2 tipos de flujo. Flujo permanente y flujo no permanente. El flujo es permanente cuando en un canal los parámetros de tirante, velocidad, área mojada, caudal, etc., se mantienen constantes con respecto al tiempo. Es decir, las condiciones del movimiento en cualquier punto del canal permanecen invariables en todos los tiempos. Y además se cumple la ecuación de continuidad, ¿no? Expresando en lenguaje matemático tenemos lo siguiente. Fíjense, derivada de Q con respecto de T, 0. Derivada de B con respecto de T, 0. Y así. ¿Qué es lo que expresa esto? ¿Qué nos dice que la derivada de Q con respecto de T sea 0? ¿El caudal con respecto al tiempo no varía? Exactamente. O sea que el caudal es constante. ¿No es cierto? El caudal es constante con respecto al tiempo. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. ¿No?
Y así, entonces, cada uno de los tres elementos es cero, ¿no? Bien, así tenemos el flujo permanente. Y esta es una representación gráfica del flujo permanente. ¿Ya? Observen. Si el caudal es constante en función del tiempo, entonces su representación gráfica es una línea horizontal. Es una línea horizontal, paralela al eje de las X. ¿No? Entonces, ese es un caudal constante. Este es un flujo permanente. ¿Ok? Flujo permanente, ejemplos de flujo permanente podemos tener en los canales de riego, en los canales para abastecimiento de agua potable, para alimentación a centrales hidroeléctricas, etc. Bien, y ahora tenemos el flujo no permanente, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, los tres parámetros Q, B y Y no son constantes en función del tiempo. Varían en función del tiempo, ¿no? Varían en función del tiempo y así se expresaría en forma matemática, que la derivada de Q con respecto de T es diferente de cero ahora. Y así, por ejemplo, podría ser esta la función caudal versus tiempo, ¿no? Supongamos en un canal de drenaje pluvial. En un canal de drenaje pluvial. Al inicio, el caudal es cero, porque no está lloviendo. Pero una vez que empieza a llover, entonces ya va apareciendo el caudal en el canal. Y el caudal va aumentando gradualmente a medida que se desarrolla la lluvia, ¿no? Aumenta la intensidad de la lluvia, entonces el caudal puede llegar a un máximo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la función caudal versus tiempo, ¿no? Para un canal de drenaje pluvial. Ok. De acuerdo al criterio espacial, se analiza el comportamiento de las tres variables a lo largo del canal. ¿Ya? Así, como habíamos mostrado aquí en la figura, ahora vamos a mostrar cómo se comporta el flujo aquí en X1, acá en X2, digamos, en X2, ¿cómo es el flujo en X2? ¿Cómo se comportan estas tres variables a lo largo del espacio? Nos olvidamos ahora del tiempo, cuando estamos hablando ya del criterio espacial. Entonces, según este criterio, se tienen los siguientes tipos de flujo. En primer lugar, tenemos un flujo uniforme. Y se dice que el flujo es uniforme cuando el caudal, velocidad y tirante del flujo a lo largo del canal permanecen constantes. Expresado en lenguaje matemático se tiene así. O sea, si Q es constante a lo largo de la distancia, derivada de Q con respecto de X, o sea, la derivada de una constante es cero, tal como lo hemos indicado anteriormente. Y así, cada una de las derivadas de estas funciones es cero. ¿No? Eso nos indica de que estos tres parámetros no cambian en función de la distancia. Este tipo de flujo se desarrolla únicamente en un canal prismático, es decir, en un canal con una sección y un perfil longitudinal constantes a lo largo de todo el canal. ¿Ya? Flujo no uniforme. Este es otro tipo de flujo. Según el criterio espacial, hemos analizado el flujo uniforme, en el cual los tres parámetros son constantes. Ahora hablamos del flujo no uniforme. En el flujo no uniforme, el caudal es constante a lo largo del canal. En cambio, la velocidad y el tirante no son constantes ya, varían a lo largo del canal. ¿Por qué varían? Porque el canal que estamos considerando aquí ya no es un canal prismático. No es un canal prismático.
¿Ya? Puede ser un canal natural inclusive, un río. En esos casos, entonces, la velocidad y el tirante, aunque el caudal sea constante a lo largo del canal o río, si el caudal es constante, pero la velocidad y el tirante no se van a mantener constantes, cambiarán a lo largo del canal, debido a las irregularidades de las secciones transversales. Y así tenemos entonces un canal no uniforme, gradualmente variado, y otro canal no uniforme, o más bien un flujo no uniforme, rápidamente variado. El flujo no uniforme, gradualmente variado, se dan cuando las condiciones de flujo permanente no uniforme en tramos relativamente largos. Este tipo de flujo ocurre frecuentemente en las corrientes naturales, como ya le dije, o ríos, como también en los canales artificiales. En cambio, el flujo no uniforme rápidamente variado se presenta cuando los cambios de tirante y velocidad se dan en tramos relativamente cortos. Y este tipo de flujo ocurre en transiciones, en saltos hidráulicos, etc. Es un tipo de flujo muy interesante, muy interesante. Bien, y finalmente tenemos el flujo espacialmente variado, de acuerdo a los tipos de flujo, según el criterio espacial. El flujo espacialmente variado se caracteriza porque tanto el caudal como la velocidad y el tirante varían a lo largo del canal. Varían, ya no son constantes. Los tres parámetros varían a lo largo del canal. ¿Ya? Ese es un flujo espacialmente variado. Entonces, así hemos definido los diferentes tipos de flujo según el criterio espacial. Ahora vemos el criterio de la viscosidad. Esto ya lo conocen ustedes. De acuerdo al criterio de la viscosidad, ¿no? O el famoso número de Reynolds, ¿qué tipos de flujo conocemos de acuerdo al número de Reynolds, jóvenes? Flujo laminar y turbulento. Muy bien, flujo laminar y turbulento. Entonces, en los canales, así como en las tuberías, también tenemos el flujo laminar y turbulento. ¿Ya? Entonces, aquí en resumen podemos decir, en primer lugar, que el número de Reynolds está dado por esta expresión. Número de Reynolds igual velocidad por radio hidráulico y dividido entre la viscosidad. ¿Ya? Este es el número de Reynolds para los canales. Velocidad por radio hidráulico dividido entre la viscosidad. ¿De acuerdo? Y bien, y se dice que el flujo es laminar. El flujo es laminar si el número de Reynolds es menor o igual que 500. 500, jóvenes. En los canales es 500. ¿Ya? En los canales, en la hidráulica de canales, el límite es 500 para flujo laminar. En cambio, se dice que el flujo es turbulento si ese número de Reynolds es mayor que 12.500. ¿Ya? Algo diferente a lo que sucede en la hidráulica de las tuberías. ¿Ya? En primer lugar, la diferencia, ¿dónde está? Aquí, en el número de Reynolds. En los canales se utiliza velocidad. Bueno, es lo mismo, velocidad, pero aquí radio hidráulico en vez de diámetro. Radio hidráulico. Dividido entre la viscosidad. Eso es. Lo único que cambia es esto, la expresión esta, ¿no? Radio hidráulico. ¿Ya? Y por otra parte, el límite para flujo turbulento es mayor o igual que 12.500. En las tuberías era 4.000, ¿no? 4.000. Bien, jóvenes, pero generalmente en la hidráulica de los canales, en primer lugar, ¿cuál es el fluido con el que trabajamos en la hidráulica de canales, jóvenes?
Agua. Agua, agua, exclusivamente agua. No hay otro fluido, agua, nada más. Y la viscosidad del agua sabemos que a una temperatura de 10 grados centígrados es este valor, 1.308 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Para T a 20 grados centígrados es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces, como se puede apreciar, la viscosidad cinemática del agua tiene un valor muy pequeño, por lo que en la mayoría de los problemas de la hidráulica de canales, el flujo es turbulento. ¿Ya? Turbulento. ¿Está claro? Bien. Y finalmente tenemos el cuarto criterio, llamado criterio gravitacional. Gravitacional. En realidad, este criterio fue desarrollado específicamente para la hidráulica de canales. Y según este criterio, se definen 3 regímenes de flujo. Regímenes de flujo. Es un régimen subcrítico, crítico y supercrítico. Están en función del valor que toma este número. Es un número adimensional. Adimensional. O sea, sin unidades. Fíjense. Y se denomina el famoso número de Froude. Número de Froude. Ahí está, número de Froude. ¿Ya? El número de Froude. Entonces, es igual, dice, el número de Froude se obtiene a partir de la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales del flujo. Y está definida por esta ecuación, el número de Froude. Donde B es la velocidad media del flujo, H es la longitud característica o profundidad media que hemos dicho, ¿no? Entonces, en función de esto, se determina, se decide qué tipo de flujo es, qué tipo de régimen de flujo. Es decir, tenemos un régimen crítico si el número de Froude es igual a 1. Si Froude es menor que 1, el régimen es subcrítico. Y si Froude es mayor que 1, el régimen es supercrítico. ¿Qué significa que el régimen sea subcrítico? Un canal, el flujo en un canal en régimen subcrítico se caracteriza porque el flujo tiene una velocidad baja a moderada. Es un flujo tranquilo. Y los tirantes son apreciables. Tirantes apreciables. Pero velocidades bajas. Entonces, decimos que el número de Froude es menor que 1 para ese tipo de canales. Entonces, régimen subcrítico significa un flujo tranquilo. Tranquilo. En cambio, un número de Froude mayor que 1, régimen supercrítico, se caracteriza porque la velocidad del flujo es alta. Alta velocidad del agua y tirantes muy pequeños. Tirantes pequeños y alta velocidad del agua. Ese es un régimen supercrítico. Esto lo tenemos generalmente en los canales de fuerte pendiente. ¿Ya? Ahí se va a desarrollar este tipo de flujo. Muy bien, jóvenes. Entonces, así hemos visto los 4 criterios para poder caracterizar el flujo en un canal. Y aquí un ejemplo. La caracterización del flujo en un canal implica analizar el comportamiento del flujo de acuerdo a cada uno de los 4 criterios mencionados. Por ejemplo, si se considera el caso de flujo en un canal de drenaje pluvial, ¿no? Entiéndanlo bien, canal de drenaje pluvial. Por ejemplo, si se considera el caso del flujo en un canal de drenaje pluvial durante un evento de precipitación pluvial, o sea, una lluvia, durante una lluvia, se tiene
de acuerdo al criterio temporal. ¿Cómo va a ser el tipo de flujo, jóvenes, de acuerdo al criterio temporal? Estamos hablando de un canal de drenaje pluvial y durante una lluvia estamos observando el flujo en el canal y nosotros queremos No es caracterizar el permanente, flujo. ingeniero, porque varía. Varía totalmente, ¿no es cierto? Entonces dice, el tipo de flujo según este criterio es flujo no permanente, ¿ya? Es flujo no permanente, ¿ya? Eso es. Es flujo no permanente. Ahora, de acuerdo al criterio espacial, ¿cómo es el comportamiento del caudal, velocidad y tirante? Es decir, a lo largo del canal, ¿cómo será, jóvenes? En el canal de drenaje pluvial. ¿Cómo es el caudal en primer lugar a lo largo del canal? ¿Es constante? ¿Cómo es? No es constante. No es constante. Por lo tanto, si el caudal no es constante, tenemos un flujo espacialmente variado. Es decir, si el caudal cambia, por supuesto que cambia la velocidad y el tirante. ¿Ya? Eso ya lo dan por hecho. Si cambia el caudal, entonces cambia velocidad y tirante también. Y por lo tanto se trata de un flujo espacialmente variado. Según el criterio de la viscosidad, el flujo ha de ser turbulento. ¿Ya? El flujo es turbulento. Y de acuerdo con el criterio gravitacional, ¿no?, el régimen de flujo está condicionado por el denominado número de flujo, el cual depende de la velocidad media del flujo y la profundidad hidráulica del mismo. En este caso, no es posible predecir a priori el régimen de flujo. ¿Ya? No podemos decir qué tipo de régimen es. En conclusión, el flujo en un canal de drenaje pluvial durante un evento de precipitación pluvial se considera que es, en primer lugar, flujo no permanente, espacialmente variado, turbulento. Y en cuanto al régimen de flujo, no podemos decir exactamente qué es, pero, o sea, tendrá que ser uno de los tres, ¿no? Eso, y para poder saber, pues tenemos que medir la velocidad, medir el tirante y hacer los cálculos respectivos para poder saber cuál es el valor del número de flujo. Bien, jóvenes, así entonces tenemos esta breve introducción a la hidráulica de los canales, ¿ya? Y ahora vamos a estudiar de todos los tipos de flujo que hemos visto, vamos a estudiar lo que es el flujo permanente y uniforme en los canales. Recordemos que el flujo es permanente, si Q, B y E son constantes en el tiempo. Si Q, B y E, el tirante, son constantes en el tiempo, es decir, se cumple esto. Por otra parte, el flujo es uniforme si Q, B y E son constantes a lo largo del canal, es decir, en la distancia. ¿Ya? Entonces el flujo es uniforme. Bien, considerando entonces, por ejemplo, aquí en este canal, si el tirante Y1 es igual al tirante Y2, primeramente aquí tenemos el perfil longitudinal del canal. Ya les dije que la línea color sepia es la solera del canal o el fondo del canal. Entonces esta línea tiene una pendiente.
y su pendiente es JS. La línea celeste representa el espejo de aguas o superficie de agua, la cual también tiene su propia pendiente, JA. Y la línea roja representa la línea de energía, que tiene su propia pendiente, JE. Entonces, cuando el flujo es permanente y uniforme, uniforme significa que el tirante Y1 es igual al tirante Y2. Si estos tirantes son iguales, entonces esta línea es paralela a esta otra línea. Estas líneas son paralelas. Y si dos líneas son paralelas, luego sus pendientes son iguales. Pendientes iguales, ¿no? Entonces, esto es lo que expresa acá. Por otra parte, en flujo uniforme también sabemos que la velocidad V1 es igual a la velocidad V2. Es decir, V sub 1 cuadrado entre 2G, que es esta altura, es igual a V sub 2 cuadrado entre 2G. Aquí. Entonces, si esta distancia vertical es igual a esta otra distancia vertical, significa que esta línea celeste es paralela a la línea roja. Eso significa que sus pendientes son iguales. En otras palabras, las tres líneas son paralelas. Las tres líneas son paralelas. Es decir, las tres pendientes son iguales. Iguales a una pendiente J. Es decir, las tres líneas son paralelas, dice. ¿Ya? Y eso tómenlo muy en cuenta. En un flujo permanente y uniforme, estas líneas son paralelas. Son paralelas. ¿De acuerdo? Eso es algo que tienen que tomarlo muy en cuenta. Y aquí vamos a ver ya las ecuaciones del flujo permanente y uniforme. Las ecuaciones. Y en primer lugar está la ecuación de continuidad, que como ustedes ya conocen. Caudal igual área por velocidad. Esta es la ecuación que nunca falta, ¿no es cierto? Está en todos los problemas de la hidráulica. La ecuación de continuidad. Y luego tenemos otra ecuación llamada ecuación de resistencia al flujo. En realidad, esa ecuación de resistencia al flujo es la relación que existe para la velocidad del flujo. Y para un canal, la velocidad del flujo se puede expresar mediante esta relación. Velocidad igual C por raíz cuadrada de R y S. Esto me olvidé cambiarlo, pero esto yo se los voy a cambiar, ¿ya? Esta nomenclatura no me gusta. No me gusta utilizar S para designar la pendiente. Yo utilizo en forma particular J para la pendiente. ¿Ya? Voy a cambiar la ecuación. La copié directamente del libro de Shawn. Ya, así está en el libro de Shawn. Bien. Entonces, esta ecuación, jóvenes, esta ecuación que la ven acá, es la ecuación de Chézy, que fue descubierta, podríamos decir, fue inventada por este investigador, por este ingeniero Chézy. Es un ingeniero francés. Pero esta es una ecuación, jóvenes, que fue escrita así por Chézy antes de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan vieja es la ecuación? Antes de la Revolución Francesa. Entonces, esta ecuación
se utiliza muchísimo actualmente. Y en esta ecuación tenemos que B es la velocidad media del flujo, C es un coeficiente, R es el radio hidráulico y S es la pendiente de la línea de alturas totales, es decir, J para nosotros. Muchos años más tarde, tal vez casi como 100 años después de haber sido descubierta esta ecuación, Robert Manning, un ingeniero irlandés, obtuvo una expresión para el valor de C. C igual 1 sobre n por r a la 1/6. Este es un aporte de Manning. Hubieron muchos aportes, por si acaso, a lo largo de la historia de la ingeniería, pero este es el aporte más reconocido hoy en día. Y esto lo conocemos desde hace 100 años, más o menos. Entonces, esta ecuación, combinada con este valor de C, nos da esta ecuación. Velocidad igual 1 sobre n, r a la 2/3 por j a la 1/2. ¿Ya? Donde j es la pendiente. Esta es la ecuación para determinar la velocidad del flujo de acuerdo a Manning. Esta es una ecuación, jóvenes, que se utiliza prácticamente en todo el mundo. Y no ha cambiado. No ha cambiado. A pesar de todo el desarrollo que hemos tenido, se sigue manteniendo la misma ecuación. ¿Ya? Se sigue manteniendo la misma ecuación. Bien. Y ahora, combinando esta ecuación, combinando esta con la ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad, obtenemos esta tercera ecuación, que la llamamos ecuación de flujo. Y aquí tenemos entonces los parámetros n, q, j a la 1/2 igual área a la 5/3 entre perímetro a la 2/3. ¿Ya? Una expresión muy interesante, por cierto, ¿no? Bien, entonces, mis estimados jóvenes, con estas ecuaciones que hemos mostrado, esta y la ecuación de continuidad, se estudia lo que es el flujo permanente y uniforme en canales. Entonces, como dice acá, con el modelo de flujo permanente y uniforme se pueden desarrollar dos actividades muy importantes de la hidráulica de los canales: analizar el flujo en un canal existente y diseñar canales. Eso es lo que podemos hacer. Por ejemplo, analizar el flujo en un canal. ¿Qué significa analizar el flujo en un canal? Esta actividad implica, en primer lugar, determinar los parámetros geométricos e hidráulicos del canal y a continuación caracterizar el flujo en el canal. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Analizar el flujo en los siguientes canales. Tenemos un canal rectangular. Por un canal de hormigón rectangular de 12 metros de ancho está circulando agua con una profundidad de 2.5 metros. La pendiente del canal es 0.0028. La orden es analizar el flujo en el canal. No solo determinar la velocidad, sino la orden es esta: analizar el flujo en el canal. ¿Ya? Y ahí está el canal en cuestión. Ahí están los datos para este problema. N se obtiene de la tabla 9 del libro de Shawn. Y esta es la geometría. 12 metros de ancho, tirante de 2,5 metros. Entonces, calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. Eso es en primer lugar, fíjense. Y ahí se va calculando, ahí está. Calculamos. Sabemos que B mayúscula es igual a B minúscula. Aquí. B mayúscula igual a B minúscula igual a 12 metros. El área, base por altura. El perímetro, base más
tirante acá más tirante acá, es decir, 2 veces el tirante. Ahí está. El perímetro mojado, 17 metros. Y a partir de acá ya se utilizan las expresiones. Radio hidráulico, área sobre perímetro mojado. Profundidad media, H, área entre ancho B. Ya tenemos todos los elementos. Y ahora calculamos la velocidad. Entonces, el valor de N habíamos dicho que es 0.013, ¿no? Se obtiene de la tabla 9, por si acaso, para ese tipo de canal de hormigón. Por el radio hidráulico. Aquí está el valor del radio hidráulico, elevado a la 2/3. Por la pendiente, 0.0028 a la 1 medio. Entonces, como resultado nos da 5.944 metros por segundo. Revisen, por favor, los cálculos. Revisen, por favor. ¿Ya? Háganlo, por favor, ¿ya? Sale eso, Inge. ¿Están viendo? 5,9. Muy bien. Y luego, la segunda parte de analizar el flujo en el canal es caracterizar el flujo en el canal. Entonces, en primer lugar, el flujo en el canal es permanente y uniforme, porque eso es lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? El número de Reynolds. Para la temperatura del agua de 20 grados centígrados, esta es la viscosidad. Y por lo tanto, el número de Reynolds sale 6.94 millones. 6.94 millones. Mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Luego, el número de Froude. Número de Froude igual velocidad entre raíz cuadrada de G por H. Reemplacen los valores y nos sale 1.2. Mayor que 1. Entonces, el flujo en el canal se desarrolla en régimen supercrítico. ¿Ya? Es supercrítico. La velocidad, fíjense, es enorme. La velocidad es casi 6 metros por segundo. Es una velocidad muy grande. Una velocidad muy grande. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien, jovencitos. Sí, Aquí Inge. tenemos... ¿Hola? ¿Aló? ¿Me hablaban? No. Aquí tenemos el caso del canal triangular ahora. Analizar el flujo para el canal mostrado en la figura. La figura a continuación. Ahí está el canal. Analizar el flujo en este canal. Talud es 1M1, 1M2. El tirante Y es 1,3 metros. M1, 2 y M2, 3. Entonces, calculamos, los otros datos, la pendiente, 0.052%, N 0.018, la temperatura 20 grados centígrados. Y resolvemos, ahí están las ecuaciones para hallar cada uno de los parámetros. Obtenidos de la tabla 1, ¿no? Reemplacen los datos, a ver, por favor, hagan estos cálculos, ¿ya? Hagan los cálculos, por favor. Revísenlo. B está bien. El área igual está bien. El A.
El perímetro está bien. 7.02 es en sí. Están bien los datos, Inge. Los resultados, diré. ¿no? Sí, Y luego viene la segunda parte, caracterizar el flujo. Entonces ya sabemos que el flujo es permanente y uniforme, pero veremos si es turbulento o laminar. Calculamos el número de Reynolds y nos sale un valor de 539.827, mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. El número de Fruit resulta igual a 0,357, menor que 1. Entonces el régimen es subcrítico, ¿no? Recuerden, aquí es velocidad, raíz cuadrada de G por H, ¿no? Ahí está H, es 0,65. Velocidad entre raíz cuadrada de G por H y su valor 0,357 menor que 1. Entonces el régimen es subcrítico. ¿Ya? En esa forma termina entonces la tarea de analizar el flujo en el canal, en este canal triangular. Y ahí tienen un canal trapezoidal que ustedes pueden hacer el ejercicio, ya mirándolo, pero y aquí les muestro el canal circular, que yo quisiera que lo hagan. Un para canal, el canal circular, Inge, tenemos que trabajar la calculadora en radianes, ¿cierto? eso ya les dije, ¿sí? Su calculadora tiene que estar en modos radianes. Eso no le afecta a los otros cálculos, no le afecta para nada. Ustedes pueden dejarlo en modos radianes, ¿ya? No pasa nada. Entonces, ahí tenemos analizar el flujo en el canal de sección circular para los datos mostrados a continuación. Ahí tienen la pendiente, N, Y y el diámetro, 1 metro, ¿no? Ok, entonces hagan ese análisis. Diámetro 1 metro, tirante 0,60. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular aquí? ¿Qué tendríamos que calcular? El ángulo tita, muy bien, muy bien. Entonces, de la ecuación, ahí está, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ahí están las ecuaciones. Y ahí tenemos el ángulo tita. Igual 2 veces el arco coseno de 1 menos 2y sobre d. Reemplazamos y nos sale 3.54 radianes. 3.54 radianes. Y por lo tanto, el área, ahí están los resultados, área, perímetro, ancho B, el radio hidráulico, la profundidad media, ¿no? La profundidad media. Y una vez que obtenemos estos valores, ya puedo calcular la velocidad. 1 sobre 0,013, es decir, el valor de n es 0,013, por el radio hidráulico 0,28 a la 2 tercios, por la pendiente J a la 1 medio, igual 1.95 metros por segundo. A ver, verifiquen los resultados, jóvenes. Verifiquen los resultados, por favor. Ahí están las ecuaciones. ¿No?
Y finalmente viene caracterizar el flujo en el canal. Ya sabemos que el flujo es permanente y uniforme. El número de Reynolds, velocidad por radio hidráulico entre viscosidad, y sale 542.000, mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Número de Froude, velocidad entre raíz cuadrada de G por H, ¿no? Raíz cuadrada de G por H. Y nos sale 0,88, menor que 1. Entonces, el régimen es subcrítico, ¿ya? Subcrítico. Bien, y así termina entonces esta tarea de analizar el flujo en el canal, ¿ya? Bien, mis estimados jóvenes, yo se los voy a subir este archivo a la plataforma ahora mismo, ¿ya? Listo, Inge. Y ustedes lo van a estudiar, lo van a revisar para la próxima clase, porque vamos a continuar avanzando así. Ok, eso es todo por hoy, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sobre el examen, Inge, una consulta. ¿Cuándo vamos a ver nuestra nota? Estoy en ello, hijo, así que tengan paciencia. Estoy calificando. ¿Ya? Listo, Así Inge, que gracias. yo creo Para los que no pudimos subir a la plataforma y lo subimos a su... a mi correo. Ajá. Estoy revisando también ahí, pues, ¿no? Ah, ya. Claro, claro. Estoy revisando mi correo. ¿Ya? Sí. Ok, bueno. Entonces, hasta la próxima clase, jóvenes. Chao, Hasta chao. luego, Inge, que tenga Hasta buena luego, noche. ingeniero. Cuídense mucho. Chao, jóvenes.